Saludos, te habla el profesor José Rodríguez y quiero compartir contigo un pequeño tutorial de cómo vamos a conectar una aplicación creada en PHP a una base de datos. Digamos que yo quiero conectar o hacer un pedido a una base de datos y digo select asterisco from asterisco. Para poder lograr llegar a ese punto, tengo que hacer unos pasos antes. Si tengo, por ejemplo, mi aplicación, y esta es mi aplicación, yo tengo que ir primero por un código intermedio en PHP para entonces poder tener acceso a hacer los queries o los pedidos que yo quiera en la base de datos. Esto es lo que vamos a estar cubriendo, es este pedazo de código que vamos a estar trabajando el intermedio de conectar mi aplicación con entonces mi base de datos. Comenzamos diciendo que esto es un código PHP y lo documentamos. Este código será para utilizar para conectarse a la base de datos utilizando PHP. Y luego vamos a la función. Hemos creado una función que la llamamos getMySQLi. Esta función básicamente lo que va a hacer es que va a registrar en dónde está la base de datos. Usualmente vamos a estar trabajando en localhost. Cuál es el username de esa base de datos, o el usuario que vamos a estar utilizando para conectarnos a esta base de datos. Sugiero que se cree un usuario específico para cada base de datos, porque ya esto es un default y nos compromete. Luego un password y el nombre de la base de datos al que nos vamos a estar conectando. Luego este bloque de código que vamos a estar viendo aquí lo que hace es evitar que cuando explote un error se registre en los log files. Si se registra el error con el username que se estaba utilizando, pues compromete nuestra seguridad. Así que lo bloqueamos y simplemente decimos hubo un error en la conexión de la base de datos y se acabó el evento. Para más detalles yo les recomiendo que vean este website, que está muy bueno. De ahí fue de donde saqué la información. Luego entonces comenzamos y decimos new MySQL y le pasamos los parámetros hostname, username, password y el nombre de la base de datos. Y si todo sale bien, entonces lo almacenamos en este objeto MySQLi. Luego le decimos a ese objeto MySQLi el character set que vamos a estar utilizando, UTF-8, y devolvemos entonces mi objeto. Hay otra forma de conectarse a las bases de datos y es utilizando el objeto PDO. Así que vamos a ver cómo quedaría. En PDO pues creamos otra función que dice getPDO. Nuevamente vamos a necesitar los 4 parámetros: el hostname, el username, el password que se va a utilizar para conectarse a la base de datos, el nombre de la base de datos que vamos a estar utilizando. Luego el char set, el puerto por donde nos vamos a estar conectando, y luego creamos esta variable DSN pasándole entonces el parámetro del hostname, el nombre de la base de datos que vamos utilizando, el puerto y el char set. Continuamos, le damos otras opciones. ¿Qué vamos a hacer con los errores? Vamos a hacer una asociación y luego entonces decimos intente lo siguiente: crea un nuevo PDO. Aquí debimos haber utilizado un PDO en vez de MySQLi. Sorry for that. Luego entonces, si se crea, le vamos a poner los diferentes modos y devolvemos el objeto. Si esto revienta en alguna ocasión, ya sea porque el username está mal o el paso no corresponde o el error que sea, lo
lo va a recoger el cache y entonces el cache se va a encargar de enviar el mensaje de error. Por último, tenemos dos funciones para cerrar cada uno de esos objetos y tenemos el MySQLi y el PDO, y con esos dos estamos diciendo que cierre esa conexión. Una vez terminemos de utilizarla, la cerramos. Muy bien, pongámonos a prueba. Si ponemos el código a prueba, vamos a crear otro código en PHP que básicamente decimos include el dbconnect PHP, que es donde se encuentra el código que acabamos de ver con las dos respectivas funciones, y luego decimos get MySQL, estoy llamando a la función que acabamos de crear, y luego devuelvo el objeto que se crea. Si no, pues me revienta. Si todo sale bien, entonces vamos a estar mostrando este mensaje que dice felicidades, te pudiste conectar a la base de datos, y cerramos la conexión. Vamos a ver. Excelente. Si todo está bien, se supone que le salga felicidades, te pudiste conectar a la base de datos con MySQL. Ahora bien, vamos a probar entonces el objeto getPDO. Si lo hacemos con getPDO y esto sale bien, me va a devolver el objeto, lo almacenamos en esta variable y le decimos felicidades, te pudiste conectar, y luego cerramos el objeto. De ser así, entonces fíjese que entonces me va a decir un mensaje: felicidades, te pudiste conectar a la base de datos utilizando PDO. Y esto era lo que yo quería compartir con ustedes, así que espero que aprendan y puedan utilizar y sacarle provecho a esta forma de organizar la conexión a la base de datos. Muchas gracias por su atención.